Hola a todos y bienvenidos. Estamos muy contentos de empezar un nuevo episodio con vosotros. Hola, yo soy Carlos. Y yo soy Laura. Juntos os vamos a ayudar a aprender y mejorar vuestro español. Queremos que aprendáis con conversaciones reales, conversaciones que podéis tener en vuestro día a día. Exacto. El objetivo es que aprendáis de una forma natural y sobre todo divertida. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta difícil seguirlo todo en español. Pero, como siempre decimos, intentad escuchar primero sin ellos. Es un buen ejercicio para el oído. Muy bien dicho. Bueno, Carlos, empezamos con el tema de hoy, porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Por supuesto, hoy vamos a hablar de algo que a todos nos gusta y que todos necesitamos de vez en cuando: planear una pequeña salida, un pequeño viaje para el fin de semana. Y dentro de ese plan vamos a hablar de un debate muy famoso, una pregunta clásica. ¿Playa o montaña? Esa misma, la eterna pregunta. ¿Tú qué eres, Carlos? ¿De playa o de montaña? Ah, eso lo veremos después. Primero, cuéntame, ¿qué tal tu semana? Te veo un poco cansada. Uf, ni me lo digas. Esta semana ha sido larguísima en el trabajo. Estoy agotada, de verdad muy cansada. Te entiendo perfectamente. Yo también. He tenido mucho estrés, muchas reuniones, muchos correos electrónicos que responder. Necesito desconectar un poco de la ciudad y de la rutina. Totalmente. Yo he tenido un proyecto muy importante y he trabajado muchas horas extra. He llegado a casa muy tarde todos los días. Mi rutina ha sido trabajar, cenar algo rápido y dormir. Nada más. ¡Qué mal! Eso es muy agotador. Necesitamos un descanso. Necesitamos cambiar de aires. Sí, la expresión cambiar de aires es muy buena. Significa ir a un lugar diferente para sentirte mejor, para renovar la energía. Y es justo lo que necesito. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Estaba pensando, ¿qué te parece si organizamos algo para este fin de semana? Salir de aquí, irnos a algún sitio. ¡Ostras! Pues me parece una idea fantástica. Sí, por favor. Necesito una escapada, ahora mismo. Genial, has usado una palabra clave, escapada. Creo que es una palabra muy útil y que debemos explicar a quienes nos escuchan. Tienes toda la razón. Es una palabra fundamental para este tema. Para los que estáis aprendiendo, ¿qué es exactamente una escapada? Pues una escapada es un viaje corto. Muy corto. Normalmente es un viaje de 2 o 3 días como un fin de semana. La idea es escapar de la rutina, del trabajo, de la ciudad. Por eso se llama así. Viene del verbo escapar. Exacto. Es una palabra que usamos muchísimo en el día a día. Por ejemplo, puedes decir: este fin de semana hacemos una escapada a la costa. O también: necesito una escapada romántica con mi pareja. Es siempre algo corto y para relajarse o desconectar. Muy bien explicado. Pues eso, Carlos, me apetece muchísimo una escapada. Tengo la energía muy baja y necesito recuperarme. ¿A dónde vamos? Buena pregunta. Aquí empieza el debate. Aquí empieza el problema o la diversión. A ver, sorpréndeme. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué tienes en mente? Mi propuesta es clara, directa y perfecta. La playa, sin ninguna duda. Sol, arena y mar. La playa. Vaya, no me sorprende nada. Eres muy predecible, Laura. Yo había pensado en algo totalmente diferente, algo mucho mejor: la montaña. La montaña, ¿en serio, Carlos? Pero mira qué tiempo va a hacer. He mirado la previsión del tiempo y anuncian un sol espectacular. Va a hacer calor.
un tiempo ideal para ir a la playa. Precisamente por eso, con un sol espectacular, en la playa va a hacer un calor agobiante, mucho calor, y además estará llenísima de gente. No me apetece nada estar como una sardina en lata. Uy, has dicho otra expresión interesante, estar como sardinas en lata. Es verdad, es muy común y muy gráfica. ¿La explicamos? Claro, decimos que estamos como sardinas en lata cuando hay muchísima gente en un lugar muy pequeño, cuando estamos todos muy juntos, sin espacio para movernos, como las sardinas que vienen dentro de una lata de conservas, que están muy apretadas. Exacto, se puede usar para muchas situaciones. Por ejemplo, en el metro por la mañana. El metro estaba lleno, íbamos como sardinas en lata. O en un concierto, en un bar, o en la playa, en un día de mucho calor. Vale, es un buen punto. Puede que haya gente, pero piensa en lo bueno. Podemos tumbarnos en la arena, en la toalla, podemos relajarnos, leer un buen libro, escuchar música y si tenemos calor, ¡zas! Nos damos un chapuzón y listo. Espera, para. Has dicho darnos un chapuzón. Esa es otra palabra muy de verano. Sí, ¿qué es un chapuzón? Un chapuzón es un baño rápido, en el mar, en la piscina, en un río. Es una palabra muy informal y amigable. No dices voy a bañarme, que suena más serio. Dices voy a darme un chapuzón. La idea principal es refrescarse del calor. Exacto, un baño corto para no tener calor. Vale, me gusta la palabra chapuzón, pero sigo sin estar convencido con el plan de la playa. Pero ¿por qué no? Podemos pasear por la orilla, con los pies en el agua. Podemos escuchar el sonido de las olas. Es súper relajante. Y por la noche podemos ir a un chiringuito a cenar pescado fresco. Chiringuito, esa es otra palabra muy de playa, ¿verdad? Totalmente. Un chiringuito es un bar o un restaurante pequeño que está en la misma playa. Suelen servir bebidas frías, tapas, paella, pescado frito. Es muy típico en España en verano. Comer en un chiringuito con vistas al mar es una de las mejores cosas del mundo. Pides una ración de calamares, una ensalada. ¡Qué rico! Vale, la idea del chiringuito no está mal. Reconozco que comer cerca del mar es agradable, pero sigo prefiriendo la montaña. Es un plan superior. A ver, defiéndela. Véndeme tu plan de montaña. ¿Qué tiene de bueno? Convénceme. Tiene muchísimas cosas buenas. Primero, y lo más importante para mí, la tranquilidad. En la montaña no hay ruido, no hay multitudes de gente. Solo escuchas el sonido de los pájaros, el viento entre los árboles. Es paz de verdad, silencio. Eso es verdad. La tranquilidad es un punto a favor. Después de una semana de estrés, el silencio es bueno. ¿Qué más? El aire. En la montaña respiras aire puro, aire fresco y limpio. Después de una semana en la ciudad, con toda la contaminación de los coches, se nota mucho la diferencia. Te sientes más sano, con más energía. Vale, 2-0 para la montaña. Tranquilidad y aire puro. Sigue, sigue. Y lo más divertido, podemos hacer senderismo. Ah, sí, el senderismo. A ti te encanta caminar. Para los que no lo sepan, hacer senderismo es la actividad de caminar por la montaña siguiendo rutas o senderos. Un sendero es un camino pequeño en la naturaleza. Es una forma de hacer ejercicio y disfrutar del paisaje al mismo tiempo. Exacto. Podemos hacer una ruta por la mañana, caminar un par de horas, descubrir paisajes increíbles, quizás ver cascadas, ver animales. Es una pequeña aventura. Es mucho más activo que estar tumbado en la playa.
¿Y después de la aventura? ¿Después de caminar tanto? Después, para comer, podemos ir a un restaurante de pueblo y comer comida casera, la mejor comida del mundo. Comida casera. Explica eso, que me interesa mucho. La comida casera es la comida tradicional, la que se cocina en casa, comida hecha con ingredientes locales, con recetas de toda la vida. No es comida rápida, ni de restaurantes elegantes, es comida auténtica, como la que haría una abuela. Un buen guiso, carne a la brasa, unas buenas legumbres. Eso suena muy bien. Me estás convenciendo un poco, pero tengo mis dudas. En la montaña puede hacer frío, ¿no? Sobre todo por la noche. Sí, por la noche puede refrescar, pero es fácil de solucionar. Llevamos una chaqueta o un jersey y listo. Problema resuelto. En cambio, en la playa, si hace un calor terrible, ¿qué haces? Como he dicho, no te puedes quitar la piel. ¡Qué exagerado eres! Te metes en el agua y ya está, o te pones debajo de la sombrilla. Hay soluciones. Además, en la montaña, ¿no es un poco aburrido por la tarde? Después de caminar, ¿qué haces? ¿Aburrido? Para nada. Podemos leer un libro en la terraza de la casa rural, con vistas a las montañas. Podemos jugar a las cartas o simplemente no hacer nada, que a veces es el mejor plan. Desconectar de verdad del móvil y del mundo. Visto así, no suena mal, pero es que a mí el mar me da la vida. El olor a sal, el color azul del agua, me recarga las pilas. Ah, otra buena expresión, recargar las pilas. Sí, cuando dices que algo te recarga las pilas, significa que te da nueva energía, que te hace sentir renovado y fuerte, como cuando un teléfono o un ordenador tiene la batería baja y lo conectas a la electricidad para cargarlo. Pues igual, pero con personas. Muy buena explicación. Un fin de semana en la montaña a mí me recarga las pilas. Un fin de semana en la playa, con el sol, el calor y la gente, a veces me cansa más. Vuelvo más agotado. No puede ser. Somos completamente opuestos. Yo vuelvo de la playa como nueva, con la piel un poco morena y muy contenta. De la montaña vuelvo con agujetas. ¿Qué son las agujetas? Las agujetas es el dolor muscular que tienes 1 o 2 días después de hacer mucho ejercicio, un ejercicio que no haces normalmente. Si caminamos mucho por la montaña el sábado, el domingo o el lunes, seguro que tengo agujetas en las piernas. Pero eso es bueno. Significa que has trabajado el cuerpo, que has movido los músculos. Es un dolor satisfactorio. Para ti, quizá. Para mí es un recordatorio de que no estoy en forma y de que soy vieja. Bueno, parece que tenemos un problema. Un empate técnico. Tú quieres playa y yo quiero montaña. No nos ponemos de acuerdo. Esto es un dilema muy común, creo, y seguro que a la gente que nos escucha también le pasa. Así que pregunta para vosotros. ¿Qué preferís? ¿Sois del equipo playa como yo o del equipo montaña como Carlos? Dejadnos un comentario aquí abajo y contadnos por qué. Queremos saber vuestra opinión. Sí, por favor. A ver qué equipo gana en los comentarios. Mientras tanto, Laura, tenemos que encontrar una solución para este fin de semana. No podemos quedarnos en casa después de esta semana tan dura. Tienes razón. A ver, pensemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a la playa este fin de semana y a la montaña el próximo? Podría ser una opción, pero me apetece mucho salir este fin de semana. Esperar al próximo, no sé. A ver, abre el mapa en tu móvil. Vamos a investigar un poco. Vale, a ver, abriendo la aplicación de mapas. Aquí está. ¿Qué buscas exactamente? Busca una zona de costa, pero que no sea la típica playa llana, enorme y llena de edificios. Busca una zona con acantilados, una costa más salvaje. Acantilados. ¿Qué es eso?
Un acantilado es una pared de roca muy alta y vertical que da directamente al mar. Es un paisaje muy dramático y bonito. Es muy común en el norte de España, por ejemplo. Ah, ya sé a qué te refieres. Vale, estoy mirando. Mira, aquí hay una zona interesante. Es una costa, pero está dentro de un parque natural protegido. Un parque natural. Eso suena bien. Sigue. Dice que hay playas pequeñas que no son muy grandes. Se llaman calas. Perfecto. Una cala es una playa pequeña, a menudo rodeada de rocas o de naturaleza. Suelen ser más tranquilas y con menos gente que una playa grande y abierta. Me gusta la idea. ¿Y hay algo más en esa zona? Sí, mira, justo detrás de las calas empieza un bosque de pinos con muchas rutas para caminar. Dice que hay un mirador en lo alto de un acantilado con vistas increíbles. ¿En serio? ¿Senderos para caminar y un mirador? Laura, creo que has encontrado la solución perfecta. Es el lugar ideal. ¿Tú crees? ¿Un sitio que tiene mar y montaña juntos? Exacto, es la combinación ideal. Podemos hacer un plan mixto, un plan que nos guste a los dos. Por la mañana, cuando hace más calor, podemos ir a una de esas calas a darnos un chapuzón y a tomar un poco el sol. Me gusta esa parte del plan. Podemos llevar la nevera portátil con bebida fría y algo de fruta. Eso está muy bien. Genial. Y después de comer, por la tarde, cuando el sol ya no es tan fuerte, podemos hacer una de las rutas de senderismo por el bosque de pinos. ¿Y subir al mirador ese que he visto en el mapa? Por supuesto. Así tenemos tu plan de playa y mi plan de montaña. Todo en el mismo día y en el mismo lugar. Es un planazo, ¿no crees? Oye, pues sí, es una idea brillante, Carlos. No se me había ocurrido. Así los dos estamos contentos. Me encanta la idea. Estoy muy emocionada. ¡Qué buena idea! A esto se le llama trabajar en equipo y encontrar soluciones. Visto así, ya no hay debate. La mejor opción no es playa o montaña, sino playa y montaña. Totalmente de acuerdo. Pues decidido queda. Este fin de semana nos vamos de escapada a la costa salvaje. ¡Qué bien suena! Ya me siento más relajado solo de pensarlo. Ahora tenemos que organizar los detalles prácticos. Cierto, primero el transporte. ¿Vamos en tu coche? El mío es muy pequeño y para un viaje es un poco incómodo. Sin problema, vamos en el mío que tiene más espacio en el maletero para meter las cosas. ¿Y dónde dormimos? ¿Buscamos un hotel pequeño o una casa rural? Yo creo que una casa rural o un apartamento con cocina estaría bien. Así podemos prepararnos el desayuno tranquilamente por la mañana y no dependemos de horarios de hotel. Buena idea. Así también podemos cenar allí si un día estamos cansados. Me pongo a buscar alojamiento ahora mismo en Internet. Buscaré algo con buenas vistas. Perfecto. Mientras tú buscas eso, yo pienso en la comida. Podemos llevar algunas cosas desde aquí para el viaje. ¿Cómo qué? Pues podemos preparar unos bocadillos. Un bocadillo es muy típico en España. Es pan, normalmente una barra de pan con algo dentro. Jamón, queso, tortilla. ¡Qué buena idea! Así no tenemos que parar a comer. También podemos llevar una botella de agua grande, algo de fruta como manzanas o plátanos y quizás unas patatas fritas. Exacto. Y ahora, lo más importante y lo más difícil, ¿qué metemos en la maleta? Es un sitio de playa y montaña, así que necesitamos ropa muy diferente. Es verdad. A ver, hagamos una lista. Para la parte de playa, ¿qué necesitamos? Pues lo básico, el bañador, la toalla para la arena y la crema solar, que es muy importante para no quemarse la piel. También unas gafas de sol y un sombrero o una gorra. Apuntado. Y para los pies, unas chanclas. Chanclas son las sandalias de plástico para la playa. Ahora para la parte de montaña.
Para la ruta de senderismo necesitamos unas zapatillas de deporte cómodas o, si tienes, unas botas de caminar. También unos pantalones cómodos y una camiseta transpirable. Y muy importante, lo que dije antes, no te olvides de una chaqueta o una sudadera. Por la tarde o la noche en la montaña puede hacer fresco. Apuntado. Bañador y botas. ¡Qué combinación más rara en la misma maleta! La combinación de nuestro fin de semana perfecto. Y no te olvides de la ropa normal para pasear por el pueblo o para salir a cenar. Unos vaqueros, un par de camisetas. Y el pijama para dormir, claro. Y el neceser. El neceser. Expliquemos qué es, que también es una palabra útil para viajar. Un neceser es una bolsa pequeña donde guardas tus cosas de higiene personal. El cepillo, la pasta, el peine, el desodorante, el gel, el champú. Todo junto en una bolsita. Muy bien. ¿Algo más para la maleta? ¿Algo para el tiempo libre? Pues yo siempre llevo un libro. Me encanta leer un poco antes de dormir. Y tú podrías llevar tu cámara de fotos para hacer fotos bonitas en el mirador. Buena idea. Y podemos llevar también un juego de mesa pequeño, como unas cartas, por si llueve o por la tarde no nos apetece salir. Me encanta la idea. ¡Qué bien organizado todo! Estoy muy emocionada, de verdad. Yo también. Al final, hablar y buscar soluciones es lo mejor. Ha sido mucho más fácil de lo que pensaba. Ya tenemos el plan perfecto. Y así, con nuestro plan ya decidido, llegamos al final de la conversación de hoy. Esperamos que os haya sido útil para aprender vocabulario sobre planes, sobre la playa y la montaña, y también algunas expresiones coloquiales muy comunes. Recordad las palabras que hemos explicado: escapada, chiringuito, chapuzón, senderismo, acantilado, cala. Son palabras que usaréis mucho si viajáis por España. Y las expresiones como estar como sardinas en lata, recargar las pilas o palabras como agujetas o neceser. Intentad usarlas para recordarlas mejor. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, os agradecemos mucho que le deis a me gusta. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a crecer. Y si todavía no formáis parte de nuestra comunidad, suscribíos al canal para no perderos los próximos vídeos. Queremos seguir ayudándoos a aprender español. Vuestra ayuda y vuestro apoyo son muy importantes para nosotros. Y no os olvidéis de dejarnos un comentario contándonos si sois de playa o de montaña. Queremos saber qué equipo es más grande. Y por supuesto, si tenéis alguna pregunta o alguna idea para futuras conversaciones, escribidla también en los comentarios. Nos encanta leerlos y tomar nota de vuestras sugerencias. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Cuidaos mucho. Hasta la próxima. Adiós.